Pastor Juan aquí, Holy Integrity Ministries. En este día vamos a estar hablando sobre un poco sobre el número 40. Y la razón por qué estamos hablando del número 40 es porque se nos hizo la pregunta porque este miércoles pasado era mi cumpleaños. Y cuando yo le di gracias a todos que me habían felicitado y orado por mí o mandarme oraciones, orado por mí, yo dije en mi comentario en Facebook, gracias por todo. El número 40 era un número significante para mí porque era un tiempo un número de preparación, un número que simboliza pruebas, un número que simboliza tentaciones. Y yo había escrito que no sé si las tentaciones, las pruebas o todo eso es por lo que yo haya pasado o si son lo que hay de venir. ¿Okay? Porque en muchas ocasiones nosotros vemos que el Señor nos bendice de varias diferentes maneras. Y cuando nosotros vemos lo que el Señor verdaderamente tiene para nosotros, queremos saber que el Señor está con nosotros. El número 40 es un número significante, que significa pruebas, que significa tentaciones, que significa preparación para las tentaciones y para las pruebas. Y cuando comenzamos a hablar, vamos a entender un poquito más qué es lo que el Señor verdaderamente quiere de nosotros. Amén. Antes de comenzar, vamos a orar y pedirle al Espíritu Santo que esté con nosotros y que nos enseñe, nos guíe en este día. Amén. Gracias, Señor, de nuevo, Señor, por todo lo que nos has dado. Pedimos, Señor, que nos dejes, Señor, tener un corazón de agradecimiento por todo lo que nos da, Señor. Y pedimos, Señor, que en este día, Señor, nos enseñes por mediante tu Espíritu Santo lo que la palabra quiere que nosotros recibimos de ella, Señor. Te pedimos todo esto en nombre de tu amado Jesucristo. Amén, amén y amén, hermanos. En este día vamos a estar leyendo en el Evangelio de San Mateo. Vamos a estar en el capítulo 4, comenzando con el versículo 1. Y lo que vamos a estar haciendo es viendo lo que el Señor realmente nos está tratando de enseñar y lo que el Señor quiere de nosotros diariamente. Amén. Cuando nosotros recibimos la palabra del Señor, lo recibimos de gran manera. Un momentito. El Señor quiere que nosotros entiendamos lo que Él tiene para nosotros. Y una de las grandes cosas que nosotros tenemos cuando estudiamos su palabra es la oportunidad de aprender diariamente más y más. Cuando nosotros estamos aquí leyendo la palabra del Señor y nos hace la pregunta, ¿qué significa el número 40? Regresamos para atrás a la palabra para dar los ejemplos de cómo el Señor nos enseña a nosotros estar. Si nosotros volteamos en Éxodo nos enseña que el pueblo de Israel salió de Egipto, ¿verdad? El pueblo de Israel salió de Egipto y guiados por Moisés. ¿Y qué hicieron? Caminaron en el desierto, ¿verdad? Caminaron en el desierto por 40 años. Y una de las razones por qué caminaron en el desierto por 40 años era porque eran desobedientes. No pasaron las pruebas, fueron tentados y cayeron. Y otra, no se estaban preparando por lo que había de venir. El Señor, por mediante de enseñanza, lo que ellos hicieron es que ellos caminaron en el desierto por 40 años. El Señor tuvo que darles los 10 mandamientos, sus leyes, para que ellos aprendieran que eran las cosas que no debían de ser, que no debían de haber hecho también. Entonces, cuando el Señor nos enseña hacia nosotros qué es lo que nosotros debemos estar haciendo, nos enseña una gran cosa.
que cuando nosotros somos desobedientes, como el pueblo de Israel fue durante esta temporada, hicieron las cosas de sus maneras, vamos a sentirnos perdidos, ¿verdad? Porque el Señor por 40 años estaba con ellos. Por 40 años les dio maná, que era la comida celestial para que ellos comieran. Les dio bebida, les dio todo por 40 años. La cosa es de que el pueblo de Israel fue muy desobediente con el Señor y no recibieron la oportunidad de entrar en la tierra prometida ya cuando llegaron, ¿verdad? Y cuando llegaron a la tierra prometida, ¿qué es lo que hicieron? Mandaron espías para espiar 40 días a lo que el Señor les había preparado para ellos. Entonces no tenían la fe suficiente para decir, el Señor nos ha prometido esta tierra o este lugar, vamos a investigar, vamos a espiar para ver si es bueno este lugar. No confiaron en lo que el Señor tenía. Y cuando nosotros nos volteamos al Evangelio de San Mateo 4, otra vez vemos el número 40 que es usado, y es usado en la misma manera, en la manera de tentación, en la manera de pruebas, en la manera de preparación. Okay, cuando nosotros leemos en el Evangelio de San Mateo 4, comenzando con el versículo 1, dice así: luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometería ¿a qué? A tentación. Dice, después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se le acercó y le propuso, si eres el Hijo de Dios, ordena estas piedras que se conviertan en pan. Y el Señor le respondió, escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, para muchas personas el número 40 de nuevo no significa nada más que 40. Nosotros como humanos podemos vivir 40 años y es considerado mitad de nuestra vida, ¿verdad? Porque nuestra vida ahora es considerada 80 años y para arriba. Pero llegando ya a los 40, 50 años es considerado mitad de una vida. Y para muchas personas es un tiempo de reflexión de sus vidas y quieren cambiar como en ese momento están viviendo. Hay muchas personas que van y quieren divertirse, quieren vivir, quieren celebrar, quieren hacer muchas cosas porque piensan que se gastaron los primeros 40 años, 40, 50 años de sus vidas y quieren comenzar a vivir diferente, ¿verdad? Hay hombres y mujeres que se divorcian, se separan porque quieren ir de fiesta. Hay muchos que quieren ir a comprar carros y diferentes carros deportivos y varias diferentes cosas así, ¿verdad? Pero cuando verdaderamente vemos lo que el Señor quiere para nosotros, como lo dijimos, es un tiempo de prueba, es un tiempo de preparación, es un tiempo de tentación. Y en mi post de Facebook yo puse eso. No sé si esos 40 años que cumplí era en preparación para las pruebas, para las tentaciones, para lo que había de venir, o si yo ya había pasado por las pruebas, las tentaciones o cualquier otra cosa. Pero dije que la única cosa que sí estaba seguro es de que el Señor me iba a dar las fuerzas para sobrepasar cualquier cosa que venga delante de mí, si es tiempo de celebrar o tiempo de preparar, porque yo sé que el Señor nos va a dar cualquier cosa que nosotros le pidamos. Y aquí el Señor, después de ayunar 40 días y 40 noches, cuando fue llevado al desierto para ser tentado para el diablo, entonces no era de que fue por su gusto, sino que el Espíritu lo llevó al desierto para que el diablo lo tentara. Y el Señor tomó eso y ayunó por 40 días y 40 noches. Entonces, Él dijo algo muy importante en esta palabra. Y es algo que nosotros tenemos que recordar. Dice, Él tuvo hambre. ¿Okay? ¿Cuántos de nosotros después de ayunar 40 días no vamos a tener hambre? Especialmente si estamos haciendo simplemente en seco, que viene siendo solamente agua o a veces ni eso. Entonces lo que nosotros tenemos que recordar es cuando algo así pasa o suceda, esto nos va a dar hambre después de que entregamos nosotros el ayuno. Pero el Señor dijo algo muy importante.
cuando el tentador le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Y el Señor le respondió diciendo, escrito está. Y ustedes van a preguntar, pues, ¿dónde está escrito esta palabra, verdad? Pues está escrito en Deuteronomio 8:3, donde dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y nosotros tenemos que entender que cuando está hablando de esto, imagínate lo que nos quiere decir la palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cómo fuimos formados? Fuimos formados por la palabra de Dios. ¿Qué dijo Dios? Que haga luz, que haga noche, que haga cielos, que haga agua, que haga tierra, que haga animal, que haga hombre. Nosotros estamos en este lugar porque el Señor lo hizo, lo dijo con su boca y lo crió. Por eso la palabra dice, y Jesús lo repitió, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra, ¿verdad? Toda palabra que sale de la boca de Dios. Y nosotros estamos en un lugar donde nosotros somos una bendición porque nosotros somos criados, ¿verdad? Nosotros fuimos criados por la palabra del Señor, para seguir la palabra del Señor, para ser bendecida por la palabra de Dios. Y de nuevo el número 40 nos simboliza eso. Es un tiempo de pruebas. Podemos ver el número 40 156 o 159 veces, dependiendo de la versión de Biblia que tienes, en la palabra del Señor. Ahora, ¿cuándo lo vemos? Lo vemos cuando gente está siendo probados. Lo estamos viendo un tiempo de espera. Lo estamos viendo como un tiempo de preparación. Puede ser 40 días, 40 años. Muchos reyes en la palabra del Señor reinaron por 40 años. Mucha gente se preparó por 40 días. Mucha gente se estableció en 40 días, 40 noches o cualquier cosa que sucedió. La cosa es que 40 era el número especial. ¿Por qué? Porque era el número de prueba. Si tú quieres sobrepasar una prueba, haz algo por los 40 días, haz algo por 40 minutos, haz algo por los 40 segundos, pero espera al Señor durante ese tiempo y ve que el Señor te va a dar lo que tú deseas, porque la cosa es de que nosotros estamos sobrepasando la tentación, estamos sobrepasando lo que es el tiempo de preparación, y cuando tú tomas el tiempo para prepararte, todo lo demás saldrá bien. Entonces nosotros cuando leemos la palabra del Señor y nos recordamos o examinamos el número 40, es el número de pruebas, es el número de tribulaciones, es el número de ¿cómo se llama? De preparación. Entonces cuando nosotros vemos el número 40, para nosotros debe ser un número donde tenemos que poner atención. ¿Por qué? Porque el número 40 es un número que se puede decir uno de los números perfectos del Señor. 44 es el número perfecto, tiene 4 esquinas, son 4 partes, ¿verdad? Perdón, son 4 partes. Y cuando nosotros comenzamos a ver, cuando el Señor usa el número 4, usa el número para simbolizar organización, para simbolizar que todo está en orden, en su orden. Luego vemos el número 0, que va en 40, y es el número eterno, ¿verdad? Es un círculo, va por una eternidad, pero a la misma vez puede ser todo o puede ser nada. Entonces, cuando lo mezclas con el número 40, o el 4 y el 0 para ser 40, el número nos va a enseñar que tenemos infinito, ¿verdad? Tenemos infinito número de oportunidades de ser perfectos, de ser cambios, de ser parejos en la palabra del Señor, en la vista del Señor. Y nosotros tenemos que buscar ese gran número en todo lo que nosotros hacemos. O si nosotros somos tentados, si nosotros estamos llegando a recibir lo que el Señor tiene para nosotros, tenemos que entender que el número 40, de nuevo, es un número de prueba, es un número de tentación,
pero también es el número de preparación. So, yo tengo 40 años. No sé si los años que vienen son de tentación, son de pruebas o son de preparación, o si los 40 años anteriores eran los tiempos de preparación, eran los tiempos de pruebas, eran los tiempos de tentación. ¿Okay? So, cuando nosotros vemos esto, lo único que te podemos decir es confiar en el Señor, porque el Señor tiene todo en control y nos va a dejar tener todo en control, porque Él ya está delante de nosotros preparando el camino. Y aquí cuando el Señor nos enseñó por mediante de su palabra que Él ayunó por 40 días y 40 noches para poder someterse adelante del tentador, para ser tentado y sobrepasar la prueba, nos enseña que nosotros también tenemos que hacer ese sacrificio. Tenemos que tener ese sacrificio, pero no tiene que ser igual de comida. Un ayuno puede ser de cualquier cosa, ¿verdad? Yo le comenté a la enseñanza anteriormente que yo una vez hice ¿cómo se puede decir? Un ayuno financiero, donde yo no gasté lo que no tenía que gastar. Entonces yo pagué todo lo que era necesario, pagué los biles, pero no gasté nada lo que yo deseaba o quería. Una nieve, una coca, una hamburguesa. No gasté nada donde no era necesario. ¿Y qué fue mi bendición? Por primero, la bendición que yo recibí era una gran cantidad de dinero que yo había ahorrado durante ese mes y un día de 40 días. Y luego la otra cosa es de que yo recibí una bendición en la forma de que el Señor me bendició más todavía, financiero, pero también me bendició con un advertimiento de entendimiento, o un entendimiento para saber de que hay varias diferentes cosas que yo pensé que necesitaba, que verdaderamente eran cosas que yo deseaba. Hay bastante diferentes cosas que yo podía vivir sin, y yo había gastado dinero, mucho dinero, en cosas que no necesitaba. Entonces era un tiempo donde el Espíritu Santo habló con nosotros o conmigo y me dijo: tú puedes vivir sin estas cosas y ahorrarte el dinero para poder ayudar la obra del Señor más y más diariamente. Y eso es lo que yo verdaderamente creo, de que si el Señor te da una bendición y no la usas para engrandecer el pueblo de Dios, entonces ¿para qué verdaderamente quieres la bendición que Dios te dio? De nuevo, hermanos, el número 40 es el número de tentación, el número de preparación, un número de tentación o cualquier otra cosa, prueba. Pero nosotros tenemos que orarle al Señor para que nos prepare, nos ayude para pasar por las pruebas, por los exámenes, por las tentaciones, y dejarnos ser usados por el Señor como Él desea de nosotros. Amén, hermanos. Dios me los bendiga de nuevo. Pastor Juan, Holy Integrity Ministries. Hasta la próxima. Vamos a orar para despedirnos. Gracias, Señor, de nuevo por dejarnos estar aquí juntos, Señor. Damos toda la honra y toda la gloria, Señor, porque nos has hecho por nosotros, Señor, lo que nos has dado, tu misericordia, tu amor y tu gracia. Pedimos, Señor, que estés con nosotros diariamente y te damos toda la honra y toda la gloria. En el nombre de nuestro Hijo, de tu Hijo amado, decimos amén, amén y amén. Dios nos los bendiga. Pastor Juan, Holy Integrity Ministries. Hasta la próxima.